sabemos agarrar el rol. La gente, los budines, la urbanización. Marchantes, ruleteros y fundas con sabor. Las noches de museos, mercados, flores, tradición. En bellas artes. El metro de las picos, el ambulante vendedor. Danzantes, tragafuegos, una manifestación. Allí para dar el bofe, los pintos del boceador. Se escucha el cifrero con alguna canción. Estadios, bares, plazas y amantes del fútbol. Hoteles, pulperías, beisbolistas y el box en bellas artes. En el fin de semana las cantinas mi pasión. La carne, el corredero y el baile de salón. Ilusos oso negro, chala, usted y yo. Tenemos una cita para estar de bellas artes. De bellas artes. De bellas artes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, días, madrugadas. Dependerá del lugar, el día y la hora en la que nos vuelvan a escuchar. Me da muchísimo gusto volver a estos micrófonos, a este cuartel general de Bellas Artes, después de una pequeña ausencia que tendrá que ver con muchas cosas que iremos tocando durante este programa. Agradezco muchísimo una vez más la compañía en esta mesa de Bellas Artes, en este patio, al buen Jesús, al buen Oso. ¿Qué tal? ¿Cómo están después de este pequeño descanso que tuvimos en el podcast? ¿Cómo estás, mi querido Oso? ¿Qué dijeron, gente? Ya se los cargó el payaso. ¿Y sí? Sí, es real. Sí, pero la ventaja es que ya a nuestra edad ya nos deja, güey. Ya lo empezamos y nos deja, güey. Ajá, ya sabemos el camino de regreso. Verdaderamente no, pues como sabrán, pues este proyecto no es el principal sustento de nuestras familias, ¿no? Desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, tanto todos los integrantes de este proyecto, el buen Jesús, el buen Milusos, un servidor y el Charalín, estrella de Rockstar, pues hemos tenido mucho trabajo, ¿no? Entonces, pero regresamos, ¿no? Pues regresamos con más ideas, más irreverentes, cervezas, datos ñoños y invitados, que eso es lo importante. Así es. Invitados. ¿Tú, Jesús, qué tal? Jesús. Pues reincorporándome después de vivir el sueño programa. Perdón, sí, pensé que de vivir el sueño Rockstar, güey. También. Con mucho gusto de verlos. Digo, Charal creo que anda atorado en el tráfico. Sí, o está en una gira en Europa seguramente con su club de fans. Sí, no me imagino. Saludos, Charal, donde estés. Con sus 5 en fans. Turquía, Grecia, te mandamos saludos desde acá. Y entonces, pues, ir por todos lados, caminar por toda la ciudad y regresar y poder convivir con ustedes, la verdad es que es muy reconfortante. Sobre todo porque ya los veo más cambiados, los veo más maduros, embarnecidos. O sea, si no querías venir, no hubieras venido. O sea, si nos vamos a atacar sin haber tomado ni siquiera 2-3 tragos de alcohol, Jesús, por favor, gobiérnate. Saben que los quiero y pues hay que seguirle chambeando duro. Nosotros también, aunque nos mientas. Exactamente. Te agradecemos tan bellas palabras. Así es. Pues de verdad me da mucho gusto que, en efecto, como bien dice el gordo, vinieron como tiempos complicados de trabajo, de saturación de trabajo por todos, lo cual es bueno porque logramos comer 3 veces al día. Definitivamente. ¿No? Pagar las rentas y pagar las caguamas y, en fin, estos gastos excesivos que de repente cualquier rockstar puede tener. Cualquier rockstar llega a tener. Exactamente. Afortunadamente subsistimos esa parte, pero me parece que justo hablando de estas obligaciones a las que de repente uno se ve inmiscuido en la vida cotidiana, en la vida diaria, a veces ni siquiera creo que llegamos a medir qué tan complicado, qué tan difícil puede ser justamente el enfrentarnos a situaciones diarias y que de repente damos como por sentado que el sentirnos quizá preocupados, estresados, tristes, ansiosos, se vuelve algo tan natural en alguien que vive en la Ciudad de México, en una ciudad
tan agitada, tan violenta de diferentes maneras de decirlo. Y día a día nos subimos al transporte público, o estamos en una oficina, o estamos buscando justamente la famosa frase de ir tras la chuleta, ¿no? Y de repente nos vemos tan metidos en una rutina brutal en la que ni siquiera medimos por qué hacemos las cosas o por qué dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Creo que a veces naturalizamos pues veo a los cuates, entonces esa es mi fuga y entonces me aviento las chelas o paso por el estilo, y vamos reprimiendo quizá muchas cosas que conforme pasa nos volvemos quizá más viejos, dijeras tú, más embarnecidos, cabrón, ¿no? Nos empieza a causar o nos empieza a cobrar ahí una facturilla, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado. Pues es que, güey, pagar las regalías del charal está cabrón. No, cabrón, y que este güey esté en Grecia ahorita. Sí, güey, o sea, está muy cabrón el asunto. Pero sí, en efecto, vivir en la Ciudad de México es un tanto complicado, sobre todo porque está sujeto a miles de variables. Hace poco andaba por el centro y tocó manifestación, todo el mundo se queja, todo el mundo pugna, todo el mundo hace de todo, y pues ves miles y miles de carros parados y ves los rostros de las personas así como que, güey, o sea, déjame pasar, necesito llegar, tengo una junta, claro. Miles de cosas, y pues obviamente eso se va cargando, se va acumulando, pues vale madre ese asunto. Sí, la verdad es que sí es complicado, sobre todo por ejemplo ayer o antier fue como bastante complicado ayer, me parece, ¿no? La ciudad ¿no? se colapsó. Y bueno, ¿por qué estamos como en este plan como tan filosófico, ¿verdad? Llamémosle de esa manera. Porque bueno, pues hoy después de este largo tiempo que nos separamos de los micrófonos y que los dejamos descansar sus oídos de tanta brutalidad que llegamos a decir, la rapidez con la que lo decimos, hoy para mí es un gusto tener una pareja de invitadas grandiosa. La verdad es que dejando a un lado que a una de ellas la conozco desde hace, no sé, yo creo que más de 10 años quizá. ¿Cómo? ¿La conociste a los 10 años? Sí, claro. ¿Iban juntos en la primaria? Jugábamos bote pateado juntos, cabrón. O sea, imagínate. ¡Qué bárbaro! Ok. Entonces, me da mucho gusto tener estas dos super mujeres y dos super invitadas hoy en el podcast, porque creo que vamos a tocar un tema de cómo la ciudad nos va consumiendo, ¿no? Entonces, quiero agradecer a esta gran pareja de invitadas. Quiero presentar a los micrófonos a la licenciada Wendy Franco, la cual les voy a aventar un poco de currículum, ¿verdad? Ella es maestra en criminología y es licenciada en psicología de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, ¿no? En resumidas cuentas, y tiene la maestría en criminología. La verdad me da mucho gusto. Quiero, la verdad, agradecerle porque aparte de que está participando en el programa, tiene el valor de escucharnos. O sea, la verdad es que o sea, nos escucha todos los programas y hoy está de este lado de la cabina. Salud. Muchas gracias, Wendy. Becario, aplausos, por favor. Exacto, becario. Redoble de tambores, por favor, Charal. Ahí te los encargamos. Pues bienvenida, Wendy. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Y bueno, fanfarrias ahí, el Charal. También quiero agradecer a una gran amiga, a la licenciada Jessica Escalante, que igual voy a aventar el currículum, me lo pidió, o sea, no es porque yo lo quiera. Ok. Perdón. Licenciada en psicología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, maestría en dirección y gestión de recursos humanos por la Universidad Internacional de La Rioja en México. Aplausos. Quiero agradecer mucho a Jess que esté por aquí. De verdad, Jessica, muchas gracias. Creo que salió en alguna plática el poder abordar este tipo de temas. Te agradezco mucho que estés acá disponiendo de tu tiempo, que sabemos que tienes 25,000 ocupaciones fuera de sabotear a los alumnos de la FES, ¿no?
Sí, no lo han visto cuando empieza a calificar y ve su cara de maldad y es donde... Sí, y aparte estamos en final de semestre, entonces... ¿Sí? Por cierto, saludos a los Saludos. alumnos. Te pediría... los extras. Sí, claro. ¿Escuchaste la maldad? Yo digo, si se puede, estaría muy bien que quizás los obligues a que escuchen el podcast. Queremos ver esos números creciendo. Va a ser su examen final. Muy bien. Sí, ahí saludos. Lo compensa el superdepósito que le acaba de caer. Claro, casualmente, está confirmado, está firme. Muchas gracias. Y bueno, pues la idea de tener a estas especialistas en la mesa de Bellas y Artes es justamente hablar sobre el tema o sobre los diferentes temas que van a abordar este podcast. Me parece algo realmente como un tema que, insisto, como lo decía hace rato, de repente damos por sentado. La idea es empezar a hablar, por ejemplo, de esto que mencionabas, Jesús, ¿no? Tú ves en una manifestación o en un embotellamiento o en cualquier semáforo que podemos ver en la ciudad este nivel de estrés que de repente tiende a tirarse a una violencia innecesaria, ¿no? A acabarse el claxon, a ser violento con el cuate que va al lado, porque te empujó, porque tú vas pensando que tienes que llegar a la oficina para que no te descuenten el día, para ganarte el sueldo de todos los días, porque, no sé, te dejó tu pareja, por muchas cosas, y de repente normalizamos de una manera tan fácil, con una expresión que estás estresado y es como, ya, güey, cálmate, chíngate unas chelas. O sea, ya, güey, relájate, no pasa nada. Al oso no lo vas a estar exhibiendo. Sí, no, güey. perdón. Otra vez. Exacto, ¿por qué les enseño? Ojo que nos están analizando, ¿eh? O sea, no les quiero decir, pero yo veo a las dos apuntando como... Sí, estamos perfilando. Exacto, están perfilando. Entonces, Egocéntrico, adicto sexual. O sea, pero ¿quién es el rojo? No tenías que verlo. ¿Por qué estás sacando el gas pimienta? ese taster, Ustedes no ven, pero estoy armado. Y bueno, la idea justamente es, a ver, ustedes, la pregunta creo que podría ser como abierta y empezamos de ahí. Ustedes como especialistas, la pregunta sería... ¿Qué tan peligroso es el oso? No. Vamos por partes. ¿Qué es y por qué o cómo o de dónde surge el estrés? Ok, bueno. Nada, vamos de menos a más. Exacto. El estrés tiene mucho que ver con esta respuesta que tienen, justo, o que tiene el cuerpo en sí, para responder ante ciertos eventos y ciertas circunstancias, ¿no? De manera externa. O sea, el cuerpo tiene de alguna manera que reaccionar, ¿no? Y defenderse. Entonces, ¿qué es justo lo que sucede? Que, bueno, de manera tradicional o común, ¿no? Lo que vemos de manera, lo que nosotros le llamamos como conductual, es justamente, por ejemplo, esta de repente verbalización, ¿no? De decir, es que te me cruzaste, ¿no? Típico que vas en el tráfico y te cruza alguien. Entonces, Y el ajá, o sea, ¿no? tu cuerpo empieza a reaccionar, o sea, no solo en una cuestión verbal, sino incluso ya a nivel como más fisiológico, ¿no? Empezamos a tener como cierta sudoración, o de repente empiezas a sentir como el típico, cuando haces un coraje muy fuerte, un típico dolorcito, ¿no? En la boca del estómago. O sea, el cuerpo de alguna manera responde, ¿no? A esos estímulos. Siempre, todo el tiempo tenemos estímulos, ¿no? De una u otra forma. Entonces, básicamente, y sin caer en tanto tecnicismo, eso sería, o vendría resumiendo lo que es el estrés. Ahora, el tema del estrés varía, no es el mismo estrés que justo te surge cuando vas en el tráfico o cuando, por ejemplo, vas al dentista, ¿no? Quien tiene, por ejemplo, fobia al dentista, ¿no? O sea, no es lo mismo. No es el mismo estrés cuando vas, por ejemplo, a un examen. El tema aquí es cuando ese tipo de estrés se va prolongando a lo largo del tiempo. Y lo que a nosotros, o el ser humano en sí, a lo que le teme es al estrés oxidativo, que es ese estrés que ya es de plano sostenido, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás, o sea, tu cuerpo, yo siempre hago la analogía, el cuerpo es como si fuera una casa, ¿no? O sea, tu sistema nervioso es como el cableado, la parte eléctrica. Si todo el tiempo está encendida, va a llegar un momento en el que en alguna parte, pum, va a ser corto. Así el cuerpo, en algún punto, pum, va a ser corto. Por esa misma carga. Al final del día,
el sistema nervioso genera impulsos eléctricos. Entonces, y va a toda la parte muscular, ¿no? Todo el sistema simpático, parasimpático, pero también va conectado a la parte de los órganos. Entonces, cuando entras a una fase de estrés oxidativo, se ha demostrado que el 85% de las enfermedades justamente son de origen psicológico por el tema del estrés. Psicosomático. Exactamente, son psicosomáticas. Entonces, imagínate. El 85%. El 85%. Entonces, cuando entras en la parte del estrés oxidativo, o sea, ni siquiera tu mente, o sea, te puede autorregular. O sea, entras a un estado ya así como muy crónico. Entonces, ahí, bueno, ya entra la parte de otros temas que Pregunta, profesora. Pregunta, maestra. ¿Cómo llegas a ese nivel en el que, porque si bien dices al principio, bueno, puedes estar estresado porque, no sé, tienes un examen, porque vas a llegar tarde, porque te pueden correr el trabajo, por lo que tú quieres. ¿En qué momento pasas de estos, quizá, no sé si son episodios de estoy estresado, ya estoy tranquilo, estoy estresado, ya estoy tranquilo, a vivir constantemente en un estrés? O sea, pudiera ser que, no sé, a lo mejor a mí se me ocurre en este momento que es la ciudad, es el entorno, es la sociedad, o sea, pero ¿cómo te puedes quedar en ese trip, o sea, en ese estrés perpetuo? Permanente. Sí, Perdón, claro. okay. Digo, para entender mi situación. No me voy a adelantar mucho porque... para entender qué pedo. No me voy a adelantar. No, y perdón, pero voy a aprovechar porque esta consulta es gratuita. Entonces... ¿Ves los tics en los ojos? Este derrame que traigo, o sea... Por ejemplo, ahorita que dijiste el tic del ojo, ¿no? Exacto, ahorita que te está temblando la mano y la pierna. Por ejemplo, llega un momento en el que justo... Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que mencionaba, ¿no? El tema de normalizar. Llega un momento en el que tenemos una vida tan rutinaria, ¿no? Tan acelerada, de andar aquí para allá y demás. Y aparte, pues, bueno, el tráfico, la gente, ¿no? Creo que cada día que pasa ves más gente en el metro, no sabes ni de dónde sale. Claro. Sí, O sea, sí. es impresionante. Sí, no, se multiplica. Justo llega un momento en el que el cuerpo empieza, por ejemplo, el tema del tic. O sea, cuando ya empiezas a sentir como ese... Ay, caray, como que quiere brincar. Como que te zapatea el ojo. Como que quiere empezar a zapatear. Ajá. Es como de, o sea, tu cuerpo está generando mucho cortisol. ¿Mucho qué? Cortisol. Ok. Entonces, eso ya es una alerta. Perdón, sonó alcohol. ¿Tiene algo que No. O sea, eso es malo. Sí, Yo dije que produzca. Empiezas a generar mucha adrenalina. Entonces, okay. Cuando empiezas a sentir como esos pequeños tics, es signo de alarma de que tu cuerpo ya se está empezando a alterar de una forma impresionante y necesitas de alguna manera vibrar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no me quiero adelantar mucho porque es algo que vamos a tocar más adelante. Tu programa es su programa. Hoy no viene el charal, es su programa. Tiene que ver con el tema de, desafortunadamente no tenemos herramientas adecuadas para afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones estresantes. Entonces, al no tener una adecuada y una cultura en cuanto a la salud mental, y sobre todo la educación emocional, la regulación de las emociones, es muy fácil caer en este vicio de decir, me dejo para después. O sea, si te duele la panza, corres con el doctor. Si te picas la muela o te duele la muela, corres con el dentista. Pero ¿qué pasa? Si estás justo estresado, estás estresado, bebes. Dices, no, es que no puedo beber. Que ahí entra otra cosa porque tiene que ver con una cuestión de insatisfacción. De mí no vas a estar hablando, estoy enfrente de ti y de mí no vas a estar hablando. Perdón. Ahí tiene que ver con el tema de la insatisfacción. O sea, que tanta insatisfacción, bueno, que es otro tema, pero va junto con pegado. La insatisfacción de la vida, buscas de alguna manera la fuga, el alcohol, y que te da el placer inmediato, ¿no? O sea, ya sea físico o emocional. Están queriendo estar colapsando. Esto, perdón, ustedes no están en la cabina, pero Jesús, el oso y yo tenemos el ojo Remy, y estamos a punto de abrazarnos los tres. O sea, porque nos están... Entonces sí quiero. Porque nos están describiendo de una manera que ¿qué les cuento? Pero bueno, tiene que ver justamente con la falta de educación emocional y pues justamente a veces también la mala praxis, ¿no? Que se hace de otros colegas
con el tema de acudir a terapia. O sea, yo siempre he dicho, en el momento en el que tú identifiques que tienes pensamientos o que ya no estás disfrutando cosas que hace 2, 3, 4, 5, 6 meses ya no disfrutabas, ojo, signo de alarma, hay que acudir a terapia. Entonces, mencionabas algo que me llamó mucho la atención, porque curiosamente en programas anteriores hablábamos sobre algo que se llama cultura alcohólica. Y nos damos cuenta que nunca hemos tenido esa parte de documentarnos, ver cuáles son los riesgos, los alcances y sobre todo, ni siquiera sabemos de qué están compuestas estas cosas, ¿no? Que saben delicioso y bebemos, ¿no? Por eso hiciste esta parte de cultura de la salud mental, que se puede traducir en, por ejemplo, ir al psicólogo, ya claro. Si es algo más choncho, ir con un psiquiatra, ¿no? Claro. Porque históricamente hablando, o sea, antes quien hacía esa chamba de psicología a modo era la parte de la religión, ¿no? Te confesabas, platicabas 20,000 horas, depurabas el alma. Claro, ¿no? Y pues obviamente desde que se da esta parte de separación y donde ya hay una, ¿cómo llamarlo? Ya hay una área específica que va atendiendo todo esto, pues obviamente te das cuenta que todos, sin excepción, necesitamos por lo menos una visita cada 6 meses, una visita al año, para poder sacar todo esto. Pero en este país, y me atrevo a decir que prácticamente en toda Latinoamérica, vemos al psicólogo como esta parte de, no, bueno, estás loco, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y se te va haciendo esa idea errónea, así como eso de beber cualquier destilado de un huerto y sin pensarlo y perderte literal. Se nos va haciendo esta idea de que vas al psicólogo y nada más es porque estás loco, o porque nadie te entiende, o porque eres un inadaptado social, o por esto, por el otro. Pero, ¿qué tendríamos entonces que hacer para entender o para hacer que nuestra sociedad comprenda que el psicólogo no es nada más cuando tienes un problema, sino que el psicólogo tiene que ser rutinario, debe estar dentro de nuestros, ¿cómo llamarlos? Debe estar dentro de nuestra cartera, así como tienes un contador, así como tienes un médico, así como tienes... El psicólogo debe ser parte de, y no menospreciar el área, porque también datos estadísticos nos hablan de que México está sobresaturado de licenciados, de psicólogos, de esto, del otro, aquí, de allá, y de ingenieros pocos, ¿no? Pero, ¿cómo entendemos o cómo hacemos, cómo buscamos y hacemos comprender que nuestra sociedad depende o necesita este apoyo psicológico? Porque definitivamente lo que ves en la calle, las agresiones que ves en las calles, las agresiones que ves con los niños, a cualquier nivel, cada vez son más y más y más grandes. Y en las noticias ves que ya asesinaron, ya esto y el otro y aquí y acá. Y hace poco platicaba con algunos familiares, algunos colegas y decíamos, lamentablemente el México que ahorita vivimos es el resultado del México de hace 30, 40 años, sí, claro, sí. Donde hubo represión, donde hubo golpes, donde la educación aplicaba la letra con sangre entra, y ha venido todo un proceso evolutivo. Desde su perspectiva, ¿cómo ayudamos y cómo ayudamos a la sociedad a entender que el psicólogo debe estar ya dentro de esos 5 magníficos, si lo quieres llamar así, en los cuales los necesitas? Porque definitivamente la inteligencia emocional, el poder llevar una emoción cada vez es más complicado, porque nos topamos con un compa, nos topamos con un amigo que, pues sí, o sea, literal es de, oye, a mí me pasó esto, el otro, aquí, allá, pero es un ciego guiando un ciego. De hecho, dices cosas muy, muy interesantes, o sea, realmente... Justo no está normalizado, así como dicen, normalicemos hablarle ahí. Salud, entonces. ¿Alguna vez han sentido que un tío borracho? Yo estaba a punto de pararme y abrazarlo. Porque... Sí. Como cuando pelean las tierras. Sí, algo así. Ustedes no lo ven, pero lo estoy abrazando. Está en contención. Pero justo es muy interesante lo que comentas. Vayamos por partes, de hecho. Como no estamos acostumbrados a hacerle caso a nuestras emociones, entonces justo por eso empezamos a normalizar todas estas conductas que tienen que ver con una ansiedad, con un estrés. Entonces, primero, es normal que nosotros sintamos ciertas emociones, son reacciones fisiológicas que tienen que ver con nuestro organismo. Pero justo como tú decías, nuestra costumbre, o bueno, la cultura mexicana,
dice, no, ¿sabes qué? Ando depre, vamos a echarnos unas frías, por ejemplo, Ajá. ¿no? Piedras, amigos. Sí, sí. Entonces dices, ok, digo, y está normalizado. Pero justo como decías, el alcohol a qué también puede llevar, ¿no? O sea, a cierta violencia, a ciertos crímenes, o sea, incluso, o sea, hablándote de cierta experiencia en centros penitenciarios con personas que he podido entrevistar, la mayoría de los delitos que cometen están combinados con drogas y con alcohol. Claro. O sea, podría contarte mejor un pequeño testimonio, ¿no? De un chico que me decía, bueno, pues es que yo tomo alcohol desde hace 2 años y de repente lo empecé a combinar con ciertas drogas y un día pues me di valor y me metí a saltar unos. Entonces, Wendy, hay que consumirlas por separado. ¡No las combines! Dios santo. ¿A dónde vamos a parar Dios con santo, esto, sí. señor? Alguien necesita ahora una intervención. No, ese no fue el mensaje. No. Claro que no. Digamos que va por otro lado, ¿no? Y entonces justamente tienes razón, o sea, incluso yo podría decírtelo desde el área personal, o sea, cuando yo le decía a mi familia, voy a estudiar psicología, decían, neta, ¿y de eso vas a vivir? ¿O quién va a buscar al psicólogo? O entre amigos, ¿no? De repente. Claro. Justo como decías, no, es que yo digo que yo no necesito al psicólogo, o sea, yo no estoy tan mal, y ojo, Sí. no tienes que estar mal, de hecho, Exacto. por eso tendría que estar dentro de estos 5 magníficos que dices, dentro de nuestra cartera, el decir, bueno, simplemente quiero que alguien me escuche, me quiero sentir escuchado, voy con el psicólogo y de verdad que cambia todo tu panorama cuando se lo cuentas a alguien. Pero la diferencia es que el psicólogo va a ser una persona que no te va a juzgar. Obviamente te estás enfrentando cuando tú vas al psicólogo a una persona extraña, ¿no? Y tú dices, ¿cómo le voy a contar a un extraño cómo un extraño me va a ayudar a mí? Claro. Pero justo es que nosotros nos especializamos en eso. Y le pagan. Y tú dijiste algo muy importante, también es importante valorar el trabajo de ese profesional de la salud. Claro. Así como pagas, Una consulta médica. 500 pesos o 1000 pesos por un especialista que... Así como Ah, pagas perdón, un yo voy al cine y vino. pago 30. Así como pagas un vino. Sí, pero O sea, sí. Como te arreglas y pagas 500 pesos Claro, por las uñas, que estás en todo tu derecho de pagar. o sea, de mí no vas a hablar. De verdad. Muchachas, Pues estamos analizando, estamos analizando. Ustedes son los profesionales, ustedes son los Las profesionales. mías costaron 300. Costaron menos. Pero bueno, Detalle. ¿no? Pero justo, así como tienes derecho de darte ese lujo de estar bien y sentirte arreglada con las uñas, ¿por qué no te das el lujo de invertir en tu salud mental? Y es que, fíjate que hablando desde una cultura justamente a la que no estamos como naturalizados a atender esta parte mental, en lo que estabas comentando, tú decías, es que, bueno, los sentimientos hay que... Pues, la gran pregunta, y te lo digo, y seguramente creo que hablo por muchos o por muchas, es ¿cómo identificas un sentimiento? O sea, parece algo, es una pregunta tan tonta, pero creo que engloba muchas cosas. Claro. Algún día mi hermana me preguntaba, bueno, pero, y bueno, pasó tal situación, ¿no? Tuviste una pérdida, ¿y dónde te duele? Y, ¿cómo? Ah, caray. ¿Cómo? Perdón, me tenía que doler. Y entonces me dice, sí, claro, o sea, bueno, no sé, te duele aquí el corazón, te duele el estómago, el pecho, la espalda, que... No. O sea, y empezar a darte cuenta que estas cosas raras que de repente sientes, si no las expresas o si no les das un nombre o si no entiendes qué está pasando, entonces es mucho más complicado el poder entender que necesitas esta ayuda que siempre tiene que estar, ¿no? Esto que Jesús mencionaba y que tú, Wendy, platicaban, justo en una plática Jess y yo, y de ahí creo que surgió justo la idea de este podcast, es que decíamos que al final estás justamente tan olvidado de esta conexión contigo mismo, de verte internamente, de entender que eres falible, de entender muchas cosas y justo de pelear contra los estereotipos de la sociedad, de es que tienes que ser, es que te toca hacer, es que por qué no has hecho, es que por qué. Y entonces empieza como una segregación bastante complicada, ¿no? Por edades, por sexo, por género, por preferencias, por 1000 cosas a las que te empiezas a enfrentar, y a partir de ahí creo que empieza este estrés del que hablamos,
este estrés permanente del que te va llevando a esta ansiedad, a este precipicio al que te asomas cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, pero como no estás familiarizado con el decir, oye, estoy sintiendo algo, espérame, es válido sentirme triste, es válido, ni siquiera lo validas, o sea, ni siquiera lo validas. Justamente tu red de apoyo normal es normalizar y naturalizar el el gordo otra vez va a empezar a llorar porque tronó con no, o el Beto va a empezar otra vez a decir, carajo, Esta trae Kleenex. no. Acaba de sacar la mochila de la cajita, güey. Charal, por no estar aquí, estás perdiendo tu lugar. Igual se lo está ganando a pulso porque dice 2 comentarios y revienta la mesa. Y es eso, o sea, empezamos a naturalizar tanto las cosas, ven, te invito un trago, no estés triste, no pasa, no duele, por ejemplo, en una pérdida, no sé, sentimental, en esta cultura machista, digamos, de mexicana, o sea, es tan fácil, por ejemplo, creo que de ambos sexos, ¿no? Las mujeres sí, es un imbécil, no pasa nada, ¿no? Quizá ustedes son mucho más sentimentales y eso ayuda mucho, quizá como a esta parte del duelo, pero de este lado de los hombres es no estés llorando por ella, hay un chingo, güey, hay un chingo. Sí, y el clásico es vámonos a un table, empedemos, busquemos una satisfacción, un canal distinto para que justamente, una fuga, para que saques todo esto. Y ya, y mañana tienes que estar bien, ¿eh? O sea, mañana ya, güey, deja de llorar. ¿Me explico? Entonces, tapas la válvula y luego termina siendo yo. No, perdón. Me violenté. O sea, pero después... Pero viste la cara del otro así de... No, pero después normalizas tantas cosas que es muy complicado justo el poder pedir ayuda, porque ni siquiera te das cuenta que la necesitas. Se los está pidiendo el número. Sí, ahí está la clave. Claro. Ahí es que tocaste como muchas cosas importantes. Igual, bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Exacto. Dijera Jack el Destripador, vamos por partes. Dale. Primero, mencionabas y preguntabas, ¿no? O sea, ¿cómo identificar justamente la parte emocional, hablando justamente de esta regulación, ¿no? ¿Cómo identificamos? Bueno, quiero pensar que todos llegaron a ver la película Intensamente. Sí. Sí, la mayoría de los que estamos aquí, no sé si la llegan a ver. Bueno, no sé, no. ¿Qué? Si no la han visto, tienen tarea. No le hagas caso al Roku, tú sigue. De Jesús no vas a estar hablando. O sea, de Jesús no vas a estar hablando. Ok. Del anciano tampoco. Del charal no van a estar hablando. Que no esté presente. Okay. Hay 5 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el desagrado, ¿no? Las emociones básicas, por lo general, tienen una duración muy corta. Son muy intensas, pero son cortitas. Llegaste, viste que no estaba hecho, no sé, la limpieza o algo, te enojas porque es algo que a lo mejor tú eres una persona muy estructurada, de mucho orden, de mucha limpieza, y esa situación, ese estímulo externo, te generó una ira muy, muy cañona. Entonces, te enojas, explotas, dices, avientas, dices madres y todo el rollo. Entonces, pero ya después pasa. O sea, no es como que a lo mejor no te enganchas con eso durante el día, ¿no? O sea, a lo mejor ya después te pones a hacer otras cosas y dices, bueno, ya, a lo mejor pues es algo que se puede solucionar. Vienen justamente las herramientas, ¿no? Las estrategias de afrontamiento y también qué tanta... nosotros igual en psicología le llamamos tanta reestructuración cognitiva también tienes. Hay algo que también se llama sesgos cognitivos, que también, bueno, mencionaremos un poquito de eso, es muy interesante. Voy a aplicar el meme de los Simpsons, tranquila. Explícanos, explícanos. Ilumínanos. Güey, maestra, ¿por qué no dijiste que tenía que tener un diccionario? Sesgo, cognitivo, emoción. Les traje un glosario. No sabes, pero vengo preparada. Ya te los estoy repartiendo. Sí, entonces, y los vamos a estar vendiendo en la página. Porque... Están patentados por Bellas Artes. Entonces, son, insisto, muy intensas, de duración corta. ¿Qué pasa si te enganchas con esa emoción del enojo? Y no pasa en un lapso de horas, sino que se queda, pasa un día, 2 días, 3 días, como típico cuando, no sé, con tu pareja o algo así, te enojas porque dejó la taza del baño abierta, dejó la pasta así, entonces te enganchas porque
y pasan, ¿no? Son no experiencias. Sí, bueno, me han contado. Entonces, de ahí justamente se desglosan los sentimientos, ¿no? O sea, si yo les preguntara, bueno, de la ira, ¿qué sentimiento me podrían decir? Y justamente Wendy, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Nosotros que de repente justamente entramos a estos sistemas carcelarios, o sea, si yo les dijera que relacionaran un sentimiento con la emoción de la ira, ¿cuál podrían decir? Que perdurara a lo largo del tiempo. Hay una que empieza con B. Uy, estamos de la chingada para que nos den pistas. Bastardez. No, por ejemplo. No. Eso no existe, güey. Por ejemplo, la venganza, ¿no? ¡Por la de vaca! ¡Con V! de venganza. Yo estaba a punto de decir BTS, güey. Te lo juro, güey. O sea, se empiezan a desglosar la parte de esos sentimientos. O sea, los sentimientos no son intensos, pero sí perduran a lo largo del tiempo. Entonces, eso es algo muy, por ejemplo, eso no nos enseñan. O sea, y esto debería ser justamente desde niños, ¿no? Cuando lloras, por ejemplo, un bebé cuando llora, y sobre todo ahorita lo que mencionaba, ¿no? En el caso de los hombres, es como de no llores. Desde chiquito te dicen, porque eres hombre, no debes llorar. Claro. Entonces, justamente también en esta plática que en algún momento tuvimos, yo le comentaba que mi trabajo de tesis fue sobre el tema del diagnóstico del virus de papiloma humano en hombres. Entonces, escuchen, de verdad, es brutal. Dentro de las categorías que yo investigué era justamente el tema del apoyo social, la red de apoyo. Entonces, cuando yo voy investigando y voy buscando pues la literatura e investigaciones, primero me topo con que no hay investigación de este tipo de cosas. O sea, si no hay investigación en esto, ni muchos temas, mucho menos en hombres. Todo se enfoca como más a la mujer. O sea, si buscas diferentes temas, mujeres. Y los hombres es como de, no tienen sentimientos, no pueden sentir, entonces como que no existen, son así de palo y... ¿Somos imaginarios? Son imaginarios. Tan efímero como el día del papá, güey. Claro. Exacto, por ejemplo, buen ejemplo. ¿no? Muy buen ejemplo. Entonces, sí. Cuando yo empiezo a revisar y me encuentro con una investigación donde justamente hacen una de entre miles que me encontré por ahí perdida, me topo con que hacen una investigación justamente un poquito en la parte emocional entre hombres y mujeres. Y lo que decía esta investigación era que está justo muy normalizado, que lo que decían, ¿no? Entre mujeres es como muy fácil el apoyo y la contención. Entre hombres es que es hombre, o sea, es más, ni siquiera verbalizarlo, es más, ni siquiera lo puedes expresar en cuanto a la parte no verbal. O sea, tu cuerpo ni siquiera puede expresar, ni siquiera puede tener una expresión de, porque entonces estás estigmatizado, es que eres hombre. ¿Por qué tienes que sentir eso? ¿O por qué lo vas a sentir? Tienes que sentir. De entrada, ¿por qué tienes que sentir? ¿No? Es que eres hombre, o sea, eres el proveedor, el fuerte. El fuerte. Exacto, y ahí entra justo lo que yo les decía del tema de los sesgos cognitivos, que de ahí justamente se deriva en la parte de la depresión, que es justamente estas, de repente, interpretaciones que nosotros tenemos de la realidad, ¿no? Entonces, de repente entran, por ejemplo, este sesgo del debería que, tengo que. Entonces te metes tanto en esta idea que es como, es que yo no debo de, o sea, o si yo, por ejemplo, ¿qué pasa culturalmente? Pues si en una familia el primer hijo que nace es varón y tiene hermanos detrás, es que tienes que ser el ejemplo. Tú no puedes hacer esto porque no puedes fallar. Sí. Y entonces es que eres el primogénito, y como eres hombre, peor, sí. ¿Y cuando es mujer? ¿Qué pasa cuando sí, está cabrón? Está muy cañón. Entonces, está cabrón. Si yo ahorita, por ejemplo, y retomando el tema de la regulación emocional, si yo les dijera, por ejemplo, cada quien me dijera, ahorita qué emoción de las 5 básicas podrían representarlos, ahorita, así, sin pensarlo. Alegría, miedo, ira, tristeza y disgusto, así sin pensar. Y los que nos están escuchando igual hagan el ejercicio. Alegría.
Tristeza. Tristeza. Alegría. 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 Alegría, ok. ¿A qué le sabe la alegría? ¿A qué te sabe la alegría? ¿A qué te sabe el miedo? Alcohol. ¿A qué te sabe? A cacahuate con... Cálmate, Bob Esponja. ¿Cómo? No, como el dulce típico, la alegría, no puede ser. Amaranto con miel. No, pero ya afuera, ¿a qué ¿A qué te sabe? Ya, fuera de broma, ¿a qué te sabe? Ay, buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Mi ¿Cómo mente la así con la describo? palabra. ¿A qué te sabe? A durazno. Está bien porque supongo claro, que te refleja, te remite a un momento Sí, claro. feliz, claro. En ese momento Sí. es esa parte, o sea, de Claro. hecho, y desde que lo piensas, por lo menos en mi experiencia, es recordar incluso hasta la textura del Así durazno. es, de ese momento. Sí, claro, o sea, por eso fue lo primero que me vino a la mente. Sí, Claro. Entonces ya, ¿A qué dulce. sabe? Sí, claro, algo dulce. Algo Y al dulce. final del día cada quien tiene una representación diferente. ¿no? Porque es Entonces, asociativo. exactamente, empiezas a asociar, exacto. Ya. Y justo la finalidad, o sea, la finalidad de las emociones es fijar recuerdos. Claro, experiencias Recuerdos, previas. exactamente. Entonces ahora imagínate, conforme vas creciendo y vas teniendo experiencias previas, Ya. cómo se va construyendo la parte de la personalidad y las relaciones que tienes con el entorno. Y luego llegas y invalidan tus emociones. Para empezar, tú no las validas, ni siquiera tienes este reconocimiento. Exactamente. Ni siquiera, o sea, ni siquiera, ¿cómo esperas que alguien más valide tu Pueda emoción? validar por ti. Exacto, porque Exacto. hay que asumir cierta responsabilidad ¿Estás de acuerdo? de nuestras Exactamente. emociones. Exactamente. Oye, pero entonces, ¿el cuerpo humano hace esta relación con el pasado? O sea, por ejemplo, a mí se me viene a la mente algo que, bueno, ya sé que no es terapia, pero voy a aprovecharlo. Ustedes no lo están viendo, pero se acaban de acostar en el piso. Sacó un diván y se de no sé dónde. Los becarios entraron corriendo con un diván. Ni se cayó. Sí. Entonces, supongamos que tenemos a mi amigo el zorro. El amigo de la El vida. amigo del amigo. Ajá. El cual tuvo una pareja pues, difícil. Entonces, por ejemplo, cada vez que su pareja le decía, tenemos que hablar, lo asociaba con un pedote tamaño mundial. Entonces, imaginemos que mi amigo el zorro sale de esa relación y llega a una relación normal. Entonces, cuando le dicen, tenemos que hablar, él suda frío. Aunque sea nada más para ir al súper. Pero él suda frío y suda estrés. Es muy buen ejemplo. Pobre amigo. ¡Pobre zorro! ¡Pobre zorro! Pobre zorro, o sea, sí, Un gran abrazo al zorro. donde quiera que Te queremos, zorro. Te queremos, zorro. Te queremos. Te queremos. Es algo bien interesante lo que mencionas porque justo estás asociando esa reacción psicofisiológica que es la emoción. O sea, te está evocando un momento y obviamente tu cerebro lo recuerda. El del zorro, no el tuyo. Sí. El del zorro, no el tuyo. Bueno, sí, el zorro, hablemos del zorro. Claro, claro. Pero sí, justo tendemos a normalizar ciertas conductas y también así como normalizamos ciertas conductas es como normalizamos sentir ciertas emociones en ciertos momentos y también estamos acostumbrados a que no nos traten bien. Ah, sí. O sea, De mí no van a estar hablando porque estoy presente. O sea, ahorita llegaremos a la segunda parte. Habla del zorro. amigos, ¿Ok? Ah, lo único que escuchó el zorro diciendo, ah, no, Amigos, pues. zorros, date cuenta. hashtag estamos con el zorro. Cuando escuchen esto, tendencia, por favor, en redes sociales. Hashtag zorro te amamos. Zorro te amamos. Pero sí, o sea, de hecho no sé si han visto algunos TikToks donde suben algunos chicos de oye, tenme paciencia, o sea, esto va para mi nuevo novio, ¿no? O sea, para mi actual novio. Oye, tenme paciencia porque estaba acostumbrado a que me trataran así. Y entonces, por eso vuelves a evocar ese momento, ¿no? El zorro. E incluso está bien cuando alguien te dice, tenemos que hablar, de hecho, Sí. sería asociarlo con algo sano, porque entonces estás utilizando habilidades sociales para Claro, comunicar. comunicación. Exacto, Que es algo que que es básico. Sí, claro, y es algo que no tenemos. Ujú. O sea, al final, el hecho de poder comunicarte no es lo mismo de tener la parte de la comprensión. Claro. Porque una cosa es comunicarte y otra cosa es que comprendamos lo mismo, que hablemos el mismo idioma, Sí. que homologuemos términos. Escuchar. No, güey, es que es algo muy diferente. Escuchar y entender. Pero Oír. homologar, porque, por ejemplo, hablando de el zorro, o sea, me queda claro que las concepciones de amor que existían entre el zorro y... Chernobyl. Chernobyl.
no eran las mismas. Sí, no, me queda clarísimo. No eran las mismas. Digamos que el zorro no traía guantes para manejar plutonio, ¿no? Y entonces el zorro agarró los guantes para lavar trastes y se le deshicieron. Claro, Sí, claro, sí. Exacto, esos son los recursos de afrontamiento. porque entonces no hablaban el mismo idioma. El zorro hablaba español y ahí hablaban ruso, medio raro. Bolchevique. Sí. Y entonces no había una homologación de términos en el cual declinó en un desastre tóxico radioactivo que iluminó toda la vida del zorro. Sí. Y se contagia. Sí, eso es lo claro. peor, se contagia. O sea, Y lo replicas. Claro. Yo siempre. Ahora en algún entiendo, momento pinche hice- zorro. Sí, en algún momento hice como una analogía de que justamente las emociones son como los virus de las computadoras, ¿no? O sea, así, se replica. Entonces, por eso justamente el tema de las relaciones humanas es todo un arte. Claro, Y es claro. todo un arte por el tema de las habilidades sociales, que valga mencionar, pues no nos enseñan habilidades sociales, o sea, la empatía, la comunicación, Y la que al final escucha. es esta parte de estas habilidades tiene que ver justamente con poder entender qué me está pasando, Claro. Exacto. identificar si estoy estresado. Si estoy estresado, no entendí tu término, no me lo aprendí, pero dijera yo, estoy estresado siempre, ¿no? Toda la vida estoy estresado, vivo estresado, me tiembla el ojo, me siento mal, pero lo normalizo. Sí, es Creo- normal. Y creo que es algo que con los ejercicios que nos diste de entender el sentimiento, de luego darle un rostro, darle un recuerdo para empezar a entender y a encasillarlo y a visualizarlo, es algo que muchas veces ni siquiera, Claro. ahora que dijo, ¿y a qué sabe? ¿Qué? O sea, sí, Claro. 1, 100, 2, el sentimiento sabe, ¿de qué me hablas, no? Ajá, o ocupa algún lugar en Sí, el cuerpo. exacto. ¿Qué lugar ocupa? Entonces, creo que con eso tenemos como mucho para pensar. Vámonos al primer corte. Llevamos ya un rato platicando. Vámonos al primer corte. Vamos a regresar con un montón de temas importantes. Creo que valdría la pena como empezar a hablar de cómo identificar si tengo estrés y ese estrés ya me lleva a una depresión o una ansiedad, qué es la ansiedad. Y regresamos, ¿les parece? Vamos a surtirnos de este lado a la tiendita. Vale. Porque hoy no vinieron los becarios porque se fueron de gira con el Charal. No, sí, están con el diván allá atrás. Sí, no, ya cargaron el diván. Entonces, De vamos. hecho, el charal llegó, los dejó, fueron al diván, se pelaron. Se Entonces, pelaron. vamos al primer corte del programa. Y regresamos, ¿no? ¿O qué? En este capítulo no se lastimó a ningún zorro. Gracias. ¿Quieres vivir una tarde futbolera? Cantina La Potosina, un santuario atlantista, tradición y fútbol. Ven a visitarnos, estamos ubicados en Jesús María 21, esquina Emiliano Zapata, Colonia, Centro Histórico. Los mejores momentos de la vida se disfrutan viajando, con los amigos y con la familia. Experiencias en corto, viajes para la vida. Síguenos en Facebook e Instagram como Experiencias en Corto. Ríanse bien. Exacto. Y regresamos después de este brevísimo corte comercial. Y pues atrás de los cortes, en lo que ustedes escuchaban, seguramente la voz celestial del Charal o algún patrocinador de nosotros. Aquí en la cabina de Bellas y Artes platicamos sobre realizar un segundo programa, porque me parece que el tema nos da, quizá no para un segundo, sino para muchos programas más, porque me parece que, como lo platicábamos, la parte de la salud mental es algo que debería estar en el cuadro básico. Debería ser como el dentista, el doctor, el cardiólogo, el neurólogo, ¿no? Porque siempre hablamos de la parte física, pero jamás de la parte, no sé, espiritual o emocional. Así es. Y bueno, haciendo un pequeño resumen de esta primer parte del programa, hablamos que nos enfrentamos a una vida rutinaria, ¿no? A una vida violenta, una vida agitada todos los días. A eso le agregamos que estamos justamente
peleando con esta parte del deber ser, de lo que tengo que cumplir, de los estereotipos. Los estereotipos nos llevan a un estrés que puede ser en un vaivén, voy, vengo, y de repente nos encontramos que como estamos repitiendo, entonces es un estrés constante, y ese estrés constante, perpetuo, permanente, en el término psicológico, licenciada, ¿cómo se pronuncia? Sí, está bien. El estrés oxidativo. Exactamente. O sea, de óxido, de que te va carcomiendo. De que supongo. De que sí. te cargó la chingada. Sí, tú. Básicamente. De que al zorro le cargó la voladora. Hashtag te amamos, zorro. Y que entonces estrés oxidativo. Exacto. Deriva en lo que platicábamos, ¿no? En un montón de situaciones que normalizamos, y que al normalizarlo no nos damos cuenta que quizá estamos teniendo episodios mucho más graves de esto, ¿no? Hablábamos de que te tiembla el ojo, ¿no? O sientes como mucha presión o mucha tristeza, o empieza... O andas comiendo todo el día. O andas comiendo todo el día, o andas chupando todo el día, o andas buscando... Bebiendo también. Fugas. Del zorro no vas a estar hablando. Entonces, fugas, ¿no? Buscas fugas, ¿no? Que hablábamos como para, pues, hacer que el cuerpo empiece a soltar toda esta tensión o esta presión que tiene. ¿Qué pasa? Cuéntenos, Wendy, Jess, cuando esta parte del estrés es constante, y de repente escuchamos la palabra ansiedad o escuchamos la palabra depresión, ¿no? ¿En qué momento o cómo identificas que tienes una cosa, es un estrés que no sé, te sientes presionado, de repente ya sientes que siempre estás presionado, luego ya eres el zorro y luego ya estás en las grandes ligas, ¿no? Claro, saludos al zorro. Saludos. Bien, fíjate que lo importante aquí es destacar que el zorro está cabrón. Que el zorro debe sufrir. Sí, el zorro. Y justo yo creo que todos a veces llegamos a ser el zorro. Claro, claro. Nos hemos... Hashtag todos somos zorros. Hashtag, y no hablamos del Atlas. Pequeño detalle. Pero justo, nosotros estamos acostumbrados a vivir cierto estrés. O sea, de entrada nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sabemos cómo funciona, sabemos cómo se mueve, como decía hace rato, ¿no? O sea, puede que vayas de repente bien tranquilo sobre Reforma y ya acaban de tapar. O sea, justo en el semáforo. El pone enfrente de ti, sí, vaya, Dios, no paga, le pitas y la todo. La manifestación se atravesó. Le está temblando el ojo a Jesús, relájate. Nada más de recordarlo. Exacto, asociación, sí. ¿A qué sabe? Y entonces, hasta cierto punto, como hablaba ayer hace rato, el estrés nos va a hacer ser funcionales hasta cierto punto, o sea, nada más. Okay. O sea, puede que sea normal hasta cierto punto y te va a hacer ser funcional en tus actividades. Pero cuando se prolonga también, es entonces cuando ya empezamos a normalizar cierta ansiedad. ¿Y por qué la empezamos a normalizar? Porque no estamos acostumbrados a hacerle caso a lo que sentimos. Exacto, otra vez, sentimientos. Sí, y es que son una base, o sea, obviamente venimos de una reacción psicofisiológica que es la emoción, o sea, es la reacción. A través del tiempo perdura como un sentimiento, entonces se convierte en sentimiento. Pero si no estamos acostumbrados a hacerle caso a lo que sentimos, entonces también normalizamos ciertas conductas que ya se van a ver derivadas en una ansiedad. ¿Cómo qué? ¿Cómo me puedo dar cuenta que ya normalicé esta parte que tengo estrés? ¿Cómo me empiezo a dar cuenta que ya brinqué quizá la línea? Porque justo como ustedes decían, a lo mejor lo dicen de broma, pero pasa. O sea, dices, de repente ya traigo el tic, pero al rato se me pasa. Claro. Sí, claro. Ajá. Fíjate, hice este coraje, me dio diarrea porque tal cual te llega a pasar. Sí, claro, sí. Y dices, bueno, me tomo el Pepto-Bismol. Okay. Fue algo que comí. Exacto. Sí. Ajá. Pero fue producto de esa reacción fisiológica también. Claro. Y ¿qué más? O sea, se combina con preocupación, con esta... Tu cerebro al final va a buscar defenderse de todo este estrés. Ajá. Entonces, sí, exactamente. De hecho, la ansiedad va a ser una respuesta adaptativa. Hasta cierto nivel, por ejemplo, una ansiedad leve va a ser controlada, ¿no? O sea, hasta cierto punto tú la vas a manejar, va a ser funcional. Pero esta ansiedad se te puede salir de las manos. Y entonces va a derivar en trastornos obsesivos compulsivos, en ataques de pánico.
te van a dar ganas de llorar de repente de la nada, te vas a enfermar y vas a decir, oye, pero pues yo estaba bien, ¿por qué me dio gastritis? Tranquilo, ¿Por qué me dio ¿no? colitis? ¿O por qué subí de peso? ¿O qué onda, ya me acabé todas las papas? No, ya no duermo. Ay, O ya no dormiste. Es que no vi que quería. Disculpa. Ay, no te vi. Es que llegó el zorro rapidísimo y le chingó las papas. Becarios, Exacto. más papas. Sí, Entonces, sí. Yo creo que, no sé, por ejemplo, en el círculo en el que de repente yo me muevo, que creo que de la mesa soy como el más grande de edad, llega, no, pero empieza a ser como muy común, por ejemplo, cuando llegas a la oficina y platicas con alguien y decís, ¿cómo estás? Y es como tan natural decir, no dormí chido, güey, pero bien, güey. Ah, cabrón, no, ¿cuánto dormiste? Pues no sé, güey, me di insomnio y me dormí a las 5 de la mañana. ¿Ya qué hora te paraste? A las 6. Pero estoy chido, estoy chido, güey. Eso no es parte de la edad, güey. ¿Ves? A eso me refiero. O sea, de repente se normaliza el que empezamos a convertirnos en zombies, ¿no? Ujú. Y de repente, entonces, hablando en la parte laboral, es como tan fácil el que pasaste y moviste la silla y entonces es, ¿qué, güey? ¿Qué te pasa? Entonces empieza como una tensión innecesaria porque no estamos familiarizados con el decir, oye, no sé, güey, creo que me siento mal porque llevo 3 días sin dormir, empiezo a tener pensamientos, no sé, como de 1000 cosas, algo me está pasando, o sea, algo me está pasando, pero tendemos otra vez a naturalizar el mañana se me quita. Exacto, sí, de hecho, por ejemplo, recuerdo mucho que en una empresa en la que yo trabajaba, el director llegó un día emocionado de esas veces en que quería hacer dinámicas con todo el equipo. No, Que diga el nombre, que diga el nombre. El zorro. Entonces, justo, decía, cuéntanos, así como que quiero escucharlos a todos, a ver, equipo, dime cómo te sientes hoy y pues algún logro que hayas tenido. Pero de entrada decimos algo que hayas sentido así chido, algún logro. Y me acuerdo que alguien que estaba al lado de mí dijo, bueno, la verdad es que yo no... O sea, primero dijo, todo bien y todo, y de repente como que se arrepintió y dijo, no, la verdad es que me siento mal, estoy triste porque tengo a alguien en el hospital. Y entonces, justo el director dijo, y qué bueno que lo estás diciendo, porque estamos acostumbrados nada más a compartir lo positivo en público. Sí, lo bueno. Y no reconocemos que justo eso, o sea, estás triste. Y es lógico, porque qué fuerte puede ser el impacto a nivel mental el que tú ayer viviste un duelo y por la responsabilidad y esa autoexigencia que tú le das también a tu cerebro de, ok, pues ni modo, o sea, siempre soy el chingón y yo me presento a trabajar. Y ahí voy, ¿no? Estoy aquí. Y ahí voy, estoy aquí y los chingones somos los que podemos y te la crees, o sea, te crees ese discurso también en lugar de que también puedas darte el derecho de decir, no me siento bien, traigo el corazón roto por X o Y razón y mejor le voy a decir a mi jefe que sea la consecuencia que sea, pero por salud mental me voy a quedar en mi casa a sentir lo que debo sentir y a llorar lo que tengo que llorar. Claro. O sea, no se normaliza eso, justo eso es lo que sí debería normalizarse. Pero aparte es súper complicado porque justo en esta parte empresarial, o en esta cultura empresarial, ¿no? Otra vez, te exigen tú tienes que poder, te contrato por capacidades, te contrato por aptitudes, te contrato porque tú eres, ¿no?, el rockstar de este puesto, ¿no? Y entonces el rockstar de este puesto no puede ser falible. O sea, no hay modo que tú seas falible, ¿no? Porque en esta amalgama empresarial, pues tú tienes que cumplir y tienes que administrar y gestionar y hacer y delegar y hacer un montón de cosas. Ser líder. Ser líder, pero el líder no se le permite sentir, no se le permite ser falible, no se le permite un montón de cosas que dentro de cierta cultura empresarial, no hablo en general, pero de cierta cultura empresarial, es bien complicado justo. Imagínate llegar y decirle a tu jefe, oye, no voy a venir porque estoy deprimido, no paro, no dormí, me siento muy mal, estoy muy triste y pues, oye, perdón, pero la neta no me siento bien. O sea, es mucho más fácil decir, tengo catarro, ¿no? Tengo COVID, güey, me lastimé el pie, en vez de aceptar y decir, güey, no me puedo parar de la cama. O sea, no hay algo que haga que salga de la cama. Y creo que ese es el siguiente paso, ya tengo la ansiedad, ya tengo estos episodios,
no puedo dormir, estoy constantemente pensando y sintiendo un montón de cosas, y cada vez la presión es mayor, y cada vez el ojo me brinca más, y cada vez, o sea, otra vez el cuerpo te está hablando, y entonces, ¿en qué momento pasas de algo quizá controlable a algo que ya no puede ser controlable? Ok, bueno. Retomando un poquito justamente la parte de empresas, ¿no? Que mencionabas. Justo desde el 2000, y bueno, hablando en general, desde el 2014 se venía ya hablando de que en el caso, por ejemplo, de la depresión, ¿no? O sea, va justamente como escalando. Iba a ser la principal causa, ¿no? De cierto, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La primera causa en cuanto a la parte de insatisfacción, ¿no? La parte laboral, hablando de las empresas, ¿no? O sea, iba a ser como de la más importante, ¿no? Más allá de que si tienes una enfermedad como cáncer, una enfermedad terminal, sí. O sea, la depresión, desde el 2014 se venía hablando. Ya se hablaba de que para el 2020 promedio iba a ser la primera causa discapacitante en cuanto a en general, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un virus. Y ya la pandemia. Llega la pandemia. O sea, yo estoy asombrado. La pandemia. O sea, imagínate, desde el 2014, justamente la Organización Mundial de la Salud, toda la parte de la psiquiatría, los psicólogos, ¿no? Toda la parte de la salud mental ya venían hablando de eso. O sea, desde el 2014 no sabíamos que iba a llegar una pandemia, para empezar, ¿no? Entonces, llega la pandemia y vino a acelerar eso que se estimaba que aproximadamente en 10 años iba a pasar. Se supone que iba a ser aproximadamente por ahí del 2024. No, se lo comieron ahí. En dos. Bueno, en dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso dicen, bueno, la pandemia ahorita va a ser justamente la revolución de la salud mental, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Hablando del tema, lo que mencionas, del tema de las empresas, ¿no? Que a mí me tocó, bueno, mi mamá estuvo en el hospital. Gracias. Y a mí me tocó de verdad escuchar, literal, personas hablando y diciendo, es que no sé qué voy a hacer porque ya tengo que regresar a la empresa, no tengo dinero, pedí un préstamo y así. Entonces, obviamente se han hecho diferentes investigaciones y justamente lo que se dice es que hoy el 10%, hablando del tema de las empresas y en general, ¿no? El 10% de los empleados que padecieron algún tipo de síntoma o problema relacionado a estrés, ansiedad o depresión previa a la pandemia, hoy se incrementó por lo menos a un 50%. O sea, muy cañón. Dentro de los síntomas que se exacerbaron, y obviamente ya está estudiado por la Organización Mundial de la Salud, es justamente la parte de los factores psicosociales, que tiene que ver con síntomas del desgaste laboral, que es justamente el burnout, ¿no? Cuando es quemado, que es justamente ya totalmente que ya no, o sea, tu mente ya no procesa, piensas en tengo que hacer un reporte, es que ya no quiero, o sea, literal, estás quemado totalmente, o sea, literal, despiertas un lunes y literal lloras porque ya no quieres ir a trabajar, claro. Literal pasa. Sí, exacto. Sí. En algún momento a mí me llegó a pasar, literal, era de llorar de ya no quiero ir a trabajar, porque ya estaba totalmente quemado. Entonces, viene la parte de las perturbaciones del sueño, como que era lo que decíamos, la ansiedad, la depresión, los trastornos psicosomáticos, ¿no? Los problemas físicos, que es lo que veníamos hablando. Entonces, sí, o sea, está como muy cañón, ¿no? Y obviamente, pues, todos estos síntomas a nivel de empresas, y justamente por eso en 2018 ya se venía trabajando, pero coincidió, ¿no? El tema de la NOM 035, que es justamente el tema de los riesgos psicosociales, pero justamente empieza a tener un auge muy importante el tema del bienestar organizacional dentro de las empresas, ¿no? Cómo justamente le empiezas a dar a tus trabajadores este equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Si tú te metieras a una empresa a hacer una encuesta sobre los principales factores discapacitantes que hacen que no tenga un buen rendimiento, un buen desempeño, te vas a encontrar en que justo el tema de alguna enfermedad familiar, el tema de que a lo mejor pues, el tema del dinero no se alcanza, ¿no? Las cosas personales, o sea, cuestiones personales que no necesariamente tienen que ver con el tema de la productividad del trabajo. Entonces, ¿qué es justamente lo que hace esta corriente de bienestar organizacional? Pues es justamente buscar ese equilibrio, ¿no? Justamente se sugiere que haya o que exista
un programa que en teoría debería de tener, las empresas deberían de tenerlo, de un buen liderazgo, que justo para que tú puedas tener, que en las empresas le llaman seguridad psicológica. Así es. Tú puedas tener la suficiente confianza de llegar con tu jefe y decirle, ¿sabes qué? Hoy de plano no me puedo parar, o sea, me siento de la fregada. Pues estoy fundido, ¿vale? Y Sí. punto. Yo, en un punto muy concreto, porque al final la cuestión empresarial, obviamente su principal motivación, y yo creo que la de cualquier persona que trabaja, es una motivación económica. Estoy siempre seguro que nos escuchan a muchas personas que ocupan puestos gerenciales, ocupan incluso direcciones o son dueños de empresas. Si pudiésemos cuantificar en plata esta parte del desgaste emocional, tasándolo en un ejemplo, si tú le pagas a cualquier persona 1,000 pesos, su jornada es esa, ¿cuánto disminuiría en plata todo esto? Digo, tal vez es un ejercicio muy complicado porque estamos hablando de cuestiones cualitativas y cuantitativas, pero al final estamos hablando de que esto es ya es una enfermedad en la cual se vuelve crónico, y esa situación crónica solamente viene a menos. Si pudiésemos tasar más o menos en esta parte, porque al final hay muchas personas que lo van a escuchar y es así de, no, esto es la otra aquí y allá, y tienen que hacer esto porque para eso se están alquilando esto, el otro. Pues, ¿cuánto representaría? Es que justamente me parece que hay una cultura en donde el patrón, o sea, los patrones en general, o sea, hablando de la población mexicana, no invierten, o sea, no invierten en salud. A veces tienen, por ejemplo, un emprendimiento y dicen, pero todavía no te voy a dar seguro social. Ese es el punto. O sea, literal, tú ya estás destinando una cantidad de plata para X persona. Ajá. Para el zorro, ¿no? Sí, Ese zorro vino a salvar toda la plata. Sí. Tú le vas a dar 1,000 pesos al zorro, pero te das cuenta que el zorro tiene muchos conflictos con Chernobyl. Claro. Y entonces, Y esa conexión con Chernobyl le está afectando económicamente. O sea, acabas de decir eso. Lamentablemente, las capacitaciones en México son porque te las pide la Secretaría del Trabajo, no porque tú estés convencido de que tu personal lo necesita. Y no le invierto a la capacitación porque, este cabrón se va a ir en 3 meses y ya perdí todo eso. Entonces, Es una mala praxis. Ajá. Entonces, para esas personas que nos están escuchando, e insisto, es muy burdo el ejemplo, pero si pudiésemos tasar eso en plata, ¿cuánto le costaría? Ajá. ¿Cuánto le costaría? ¿Cuánto le cuesta a la empresa tener a una persona que ya no está a gusto, que ya se siente quemada, que ya tiene, que no ha podido desfogar toda esa cuestión? Es que ahí te estás metiendo en terrenos muy Sí, cañones. No, pegrilosos. Pegrilosos. Por eso, Porque, o sea, la inversión que de entrada, ¿no? Lo que te cuesta hacer un proceso de reclutamiento, para empezar. Sí, bueno. es ahí lo Sí, que no, vamos. es ahí. O sea, sí. por eso digo, o sea, te estás metiendo en terrenos. Sí, pero a lo que voy Pero al final del día, o sea, tu salud mental es tu salud mental. Hoy Claro. yo te puedo decir, yo por ejemplo que busco mucho personas en redes sociales, ¿no? Me he topado mucho con ciertos comentarios, ¿no? O posts, que de repente dicen, dejé mi trabajo tóxico, mi aldea Godín, Claro. porque trabajaba más de 12 horas, Ujú. porque ya no veía a mi familia. Claro. Porque eran las 10 de la noche, estoy sentada con mis hijos y me llegaban correos y mensajes de la oficina. Sí. O sea, entonces, y dicen, renuncié, me valió un cacahuate, tuve estas estrategias de afrontamiento, me validé mi emoción y renuncié. De hecho, por ahí circulaba mucho un meme de un pastelito de felicidades porque renunciaste. Claro. ¿No? Y es lo que decía, Ese o sea, es el punto. es que justamente llega un momento en el que sí tienes que priorizar tu salud mental. Y hoy por hoy te puedo decir, e incluso vi un artículo de eso, la salud mental hoy actualmente es un... Claro, entonces ¿a qué costo? Ahora sí que, ¿a qué ¿a qué costo? costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Entonces Sí. podemos decir
que entonces alguien que enfrenta una situación se te va al 50%. Sí, o fácil, menos. fácil. Puede Y ser, de hecho, entonces, sí, el número si de lo cuantificas, o sea, de los 1,000 pesos que le estás pagando, güey, o sea, por lo menos 500, 600 se te están yendo como agua, porque entonces esa persona no está ni rindiendo, Claro. no está trabajando, no está concentrado, y en vez de ser productiva, empieza a ser improductiva. Y eso lo hablamos ahora, o lo llevamos en esta plática al tema laboral. Pero si eso lo pones en el tema sentimental, si eso lo pones en el tema familiar, güey. si eso O lo sea, pones es en el que- tema social. Es que es una red. Entonces, Exacto. entonces te das cuenta, justamente hablando de estas redes de apoyo que todo mundo deberíamos de tejer, pero te empiezas a dar cuenta que entonces un estrés se convierte en un estrés constante. Ese estrés constante se convierte en una ansiedad. Claro. Esos ataques de ansiedad se convierten en una depresión. Esta depresión empieza a afectar la parte primaria que es, y entonces ya estamos hablando que se empieza a desgarrar un tejido importante en diferentes extractos, porque entonces ya no rindes Obvio. en el trabajo, pero entonces tampoco ya te vinculas con tus cuates, ¿no? Entonces pierdes la parte social. Entonces tampoco te importa tu familia, porque entonces empieza a desvincularte de esta parte, te alejas sin darte cuenta de esta parte familiar. Sí, claro. Y cada vez los círculos o las redes que deberían de estar al lado tuyo Se van difuminando. se difuminan, Por se eso van justo- perdiendo y se van perdiendo. Cuando empezó la pandemia, mucho te decían, o sea, estamos en un aislamiento físico, Ujú, pero tienes que mantener contacto aunque sea virtualmente. claro. O sea, y aún así el contacto físico es importante. O sea, para el ser humano, o sea, el contacto, o sea, tú no sabes lo que puede hacer cuando una persona realmente está en este mundo de tristeza, que tú llegues y lo abrazas. Sí, Sí, claro. claro. Los A niños, nivel neuronal. a nivel neuronal es muy cañón. A un niño que está llorando, tú llegas y lo abrazas, le das seguridad. O sea, imagínate que llega su papá, su mamá, figuras que dan seguridad, Claro. lo abrazas. Exacto. O sea, el contacto físico, o sea, por eso mucha gente ahora con la pandemia, o sea, realmente no toleró tanto tiempo, porque al final el contacto físico, como decía Wendy, neuronalmente, o sea, te mueve muchas cosas, o sea, te mueve dopamina, o sea, si hablamos de estas sustancias bioquímicas que nosotros segregamos, o sea, es muy satisfactorio, te tranquiliza. Claro. Entonces, pues, sí está muy cañón como todo esto. Sí, porque Becario, ven para acá, güey. Iván, por favor. bueno, y otra vez, o sea, creo que el tema es para 3 o 4 episodios más. Creo que lo que intentamos en este primer capítulo sobre el tema de la ansiedad, la depresión y el estrés y esta normalización que de repente la ciudad, la sociedad y estos círculos en familia, en trabajo, en amistades, de repente ni siquiera nos damos cuenta que vamos a estar al lado de alguien que realmente vive una depresión o vive una ansiedad Y que necesita justamente un abrazo, un apoyo, una no normalización, Un acompañamiento. y una no normalización de ¿quieres llorar? Llora. O sea, ¿quieres sentirte? No, le hablo al zorro, ¿Quieres sentirte triste? No importa que me mandes tus audios de Sí. 16 minutos. Exacto, no importa, soy de 6 minutos. O sea, Sí. ¿quieres sentirte triste? Siente triste. Es muy válido. Y creo que eso nos dará para un siguiente programa. Y date la oportunidad de sentirte triste. Sí, claro. Exacto. Y O sea, ese es el Exacto. punto. O sea, date la oportunidad y siéntete Ahora, en confianza, Y güey. no Hazlo. solo triste, o sea, alegría. Feliz, o sea, o enojado. Identificar Identificar lo que estamos pasando. O Sí. sea, porque y lo hablo y lo hablo desde el plan Milusos que se está enfrentando hoy a muchas cosas, y por eso creo que el programa por alguna razón, bueno, yo sé que los tiempos son perfectos y pasan, pero sí tiene que ver con esto, porque al final empieza a normalizar tantas cosas y llega un punto en el que dices, oye, pues, me quiero dar hoy el lujo, no sé si llamarle lujo a veces, pero quizá en esta sociedad tan ajetreada es un lujo de decir,
Hoy quiero sentirme nefasto y triste y déjenme y se acabó. Sí, güey. Claro. Hoy quiero estar feliz bailando como loco, como Modigliani viendo. Hoy quiero así. Hoy Justo, quiero como el zorro. Así Hoy, como el zorro. Es que acaba de llegar el zorro. ¿Usted lo está viendo? No. Pero a eso. Entonces creo que en resumen este podcast, este programa, agradeciendo a las dos grandes invitadas que nos vinieron a confrontar en muchas cosas, ¿no? Y Dentro de la plática. Y desquitando el depósito. Creo que ayudará para pagar la maestría. La otra. Siguiente maestría. Exacto. Entonces creo que vale la pena ponerlo en un resumen. Es no naturalicemos, no normalicemos el que tengamos reacciones que se llaman emociones. Claro. Que estas emociones nos pueden llevar, si no las sentimos, no las identificamos, a un estrés, ¿no? A una parte en la que algo empieza a brincar raro, ¿no? Si te brinca el ojo, si te sientes muy enojado siempre, si te empiezas a enfrentar a emociones constantes. Sientes que te falta el aire y no es COVID, Claro, es tu ansiedad. Claro. O sea, Claro. es tu ansiedad. No es entonces, asma, güey. No es Sientes asma. aceleramiento del corazón, no es un ataque cardíaco. Y creo bueno, que- a menos de que padezcas Sí, de claro. es ansiedad. Y creo que algo que vamos a estar compartiendo en las redes sociales, valdría la pena como, y creo que si nos ayudan estaría genial, como empezar a pasar un montón de infografía, ¿no? Justo para todos los que nos escuchan, cómo poder identificar, ¿no? Que tienes ansiedad. Exacto. Cómo identificar que solo tienes estrés, cómo identificar que Y que tienes un necesitas episodio, ayuda cómo profesional. identificar que necesitas de ayuda, o sea que ya Y que no es pasa, malo pedir ayuda. y que no es malo Claro. pedir ayuda, y que tampoco hay que estereotipar el me siento triste, me siento enojado, me siento, o sea, dejar de normalizar muchas cosas que esta sociedad y que esta ciudad y que este trajín diario de la Ciudad de México nos va llevando, ¿no? Yo de verdad les quiero agradecer muchísimo, creo que, y les quiero invitar a una segunda o tercera, cuarta, quinta, y Sexy Rocky pudo hacer 8, nosotros no podemos. También. Nosotros Obvio, ¿no? Obvio. No, de verdad yo les quiero agradecer muchísimo a ti, Wendy, ¿no? De verdad, Muchas gracias. gracias por estar aquí. Jess, muchas gracias por todo el conocimiento, el venirnos a romper el esquema, ¿no? A hablar de un tema que quizá parece tonto, pero es muy tabú a veces, ¿no? Sí. Y hablar de salud mental debería ser algo obligado, deberíamos estar tan naturalizados. Debe de estar Con en los muchas libros de cosas. quinto Debe estar grado, en los güey. libros. O sea, ¿para Claro, cuánto? correcto, O sea, definitivo correcto. tiene que estar ahí. Yo les Que quiero la agradecer. sexualidad ya llegó. en Sí, la salud mental ¿por qué la salud también, mental no? Claro. ¿Por qué la salud Exacto. mental no? Claro, es parte del proceso Así evolutivo que social. Exacto. a todos los que nos escuchan, si se sienten identificados con este podcast, Ajá. escríbanos, Por 3. déjenos. Sí. Pongan un punto y el zorro se comunica El con zorro se ustedes. comunica con ustedes. Línea de ayuda del zorro. Y creo que justo 01800, hablando de la línea de ayuda, valdría la pena como referenciar quizá Alguna institución. cuando de repente Sí. se sientan como ansiosos, como tristes, como no sé, ¿no? Incluso hay muchas instituciones que incluso ofrecen ayuda de manera gratuita. Por lo regular en casi todas las facultades de psicología de la UNAM o de casi todas las escuelas que puedan ofrecer la carrera de psicología, hay personas que te van a poder ayudar ahí de manera gratuita. Hay líneas de ayuda como ANAR, está Saptel en intervención en crisis, o sea, ustedes nada más googleen ahí Saptel. Y si no los compartimos, los vamos Sí, a si compartir no en las los redes vamos a- sociales, sí, lo vamos a estar compartiendo. Becarios Sí. apuntan. Ajá. Sí, o incluso nosotros, Jess y yo, pues tenemos colegas y tenemos acercamiento a grupos de investigación que se dedican a dar esta contención en Qué crisis, rico, ¿no? qué chido. Y a prevenir incluso conductas como el suicidio, porque es de Claro. lo que a veces deriva todo. Y esto. eso es, y me parece que esa es como la parte final de todo este caos que de Justo, repente o sea, se empieza a hacer, ¿no? Llega un momento en el que tu pensamiento se vuelve tan repetitivo, bueno, ¿no? Empieza a estar ahí frecuente, o sea, cuando ya identificas que tienes un pensamiento que ya no es normal en ti y que está diario, signo de alarma, porque justo ahí empiezan los problemas de ideación, de autolesión o la parte suicida. Entonces, Y eso me parece que Muy es justamente el segundo programa en el que tenemos que invitarlas, que estén, porque me parece que es un tema súper importante en esta Ciudad de México, en esta sociedad que
de repente avanza a pasos agigantados y que nos arrolla y ni siquiera nos damos cuenta cuando la ciudad ya nos consumió. Exacto, nos dejamos ir. Así que, pues, les quiero agradecer, mi querido Jesús, mi querido Oso, mi querido Zorro que anda por ahí, mi querido Charal que seguramente sigue en Londres, ¿no? De gira. Grecia. Él está disfrutando su felicidad. Su felicidad, exactamente. Qué bueno. Está ahí de esclavo. O sea, no, Muchas gracias a los becarios. Discúlpame, pero el charal vive en nuestro corazón. Exacto, Sí, el Charal cierto, vive. sí, cierto. El Charal se acaba de sentir la brisita aquí para hacer unas caguamas. Lo invocaste y llegó. Yo me siento. Y si usted sufrió aquella manifestación de un grupo, un sector de la población que se dedica a conducir transporte público, pues espero que les haya caído muy bien este programa. Y si usted es chofer, mejor y mejor su calidad de trabajo, ¿no? Ya después hablamos. Después hablamos. Ese es otro tema. Y ese es otro podcast. Así que les queremos agradecer que nos escuchen, que hayan disfrutado este programa especial sobre un tema súper importante de salud mental, y que no debemos olvidar que no estamos solos, que es válido sentirnos falibles y que es válido pedir ayuda. Claro. Exacto. Así que desde algún rincón de esta Ciudad de México, Bellas Artes termina transmisiones. Están cordialmente invitadas para el segundo capítulo. Disfruten, diviértanse, recorran la ciudad y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Bellas Artes es la ciudad por escuchar.